Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Yepes y les vengo a hablar sobre el CO2 o monóxido de carbono. El carbono es un elemento químico con el símbolo de C y número atómico 6. Es un no metal y tetravalente, lo que significa que tiene 4 electrones disponibles para formar parte de enlaces covalentes. Es uno de los elementos más versátiles y es fundamental para la vida en la Tierra, ya que forma base de la química orgánica. El carbono también juega un papel crucial en el ciclo del carbono. Es un proceso esencial para la vida en la Tierra. Este ciclo describe el movimiento del carbono entre la atmósfera, la biosfera, los océanos y la geósfera. Con respecto a lo que es la atmósfera, el carbono se encuentra principalmente de forma de dióxido de carbono, que lo podemos encontrar como el símbolo de CO2, que las plantas utilizan para la fotosíntesis, produciendo oxígenos y compuestos orgánicos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores ambientales que pueden producir monóxido de carbono? Bueno, se produce cada vez que se enciende algún combustible como el gas natural, el gas propano, la gasolina, el petróleo, el queroseno, la madera o el carbón. Entre los generadores de monóxido de carbono se encuentra lo que es automóviles, lanchas, motores a gasolina, cocinas y sistemas de calefacción. El monóxido de carbono proveniente de estas fuentes puede acumularse en lugares cerrados o semicerrados. El carbono es un elemento fundamental tanto en la constitución de la vida como en el funcionamiento energético. Aproximadamente el 18% de la masa del cuerpo está compuesto de átomos de carbono y estos átomos son esenciales para la existencia. Sin carbono no tendríamos las membranas celulares, las moléculas de azúcar que se utilizan como combustible, ni el ADN que contiene las instrucciones para construir y operar nuestro cuerpo. En el ámbito industrial, los compuestos de carbono de plantas y algas que existieron hace mucho tiempo forman los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que se utiliza actualmente como una fuente de energía. La quema de estos combustibles fósiles libera CO2 en el aire, lo que resulta en niveles cada vez mayores de CO2 atmosférico y afecta el clima de la Tierra. El ciclo del carbono es un proceso complejo que se puede estudiar como dos ciclos más pequeños, interconectados. Uno que comprende el intercambio rápido del carbono entre los organismos vivos y el otro que se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo. Estos ciclos están enlazados entre sí y es importante considerar que las reservas de CO2 atmosférico y oceánico que se utilizan por los organismos vivos son las mismas que los procesos geológicos reciclados. Es importante saber que el carbono existe en el aire mayoritariamente como CO2 gaseoso, el cual se disuelve en el agua y reacciona con las moléculas de esta para producir bicarbonato. La fotosíntesis llevado a cabo por las plantas terrestres, bacterias y algas convierte el CO2 o el bicarbonato en moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas pasan a través de las cadenas alimentarias y la respiración celular, donde se convierte nuevamente en carbono orgánico en CO2 gaseoso. Buenas tardes, mi nombre es Joan Sina, le voy a exponer acerca del ciclo del carbono o el CO2. El carbono es el cuarto elemento más abundante en la Tierra y se compone de la siguiente manera. El carbono
una vez que se encuentra en todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que todo, parte de los seres vivos, tales como plantas, animales, seres humanos, pasan al proceso de descomposición por medio de las bacterias y hongos, el dióxido de carbono es liberado en toda la Tierra y en los océanos, ¿verdad? Sí, el ciclo de carbono se comprende en dos fases de la siguiente manera: el ciclo geológico y el ciclo biológico. El ciclo geológico, donde el carbono se encuentra en las rocas a través del proceso de sedimentación, vientos, lluvias, entre otros, liberan el dióxido de carbono y a su vez es llevado o es extraído hacia el mar, donde allí cumple ciertos procesos. Después de mucho tiempo es liberado nuevamente hacia la superficie terrestre para que permanezca allí y cumpla con su objetivo como tal. El proceso biológico es un proceso más acelerado, es un proceso más rápido, que es por medio de las plantas. Bueno, como lo podemos observar acá, por medio de la fotosíntesis y los minerales absorbidos de la tierra y la energía solar. Estos producen a su vez, las plantas producen a su vez aquellos alimentos que son necesarios para la vida, como los animales y los seres vivos. Asimismo, el carbono se puede producir mediante dos maneras, que es la manera natural y la manera artificial. Que la manera natural es por medio de los animales y las plantas, y los seres vivos como los seres humanos, que es por medio de la respiración. Nosotros absorbemos la parte del oxígeno. Cuando exhalamos, ella se convierte en dióxido de carbono. La parte artificial ya sería la parte industrial como tal, y los vehículos que emanan el dióxido de carbono. Esto a su vez es absorbido una vez que es liberado en la atmósfera, en la parte atmosférica, es absorbido por las plantas, la cual lo convierte nuevamente en oxígeno para que se pueda cumplir el ciclo de la vida nuevamente para todos los seres vivos. Buenas, mi querida audiencia, mi nombre es Daniel Quintero, soy de la carrera de Sistema de Calidad Ambiente y yo les vengo a hablar sobre el ciclo geológico del carbono. El ciclo geológico del carbono es el ciclo más lento que toma lugar usando los dispositivos y reservorios acumulados del carbono en el agua, en la atmósfera y en el suelo. Pueden llegar a durar hasta miles de años e involucran procesos de erosión y fosilización, es decir, el carbono usualmente tarda millones de años en recorrer las rutas geológicas y estas pueden quedar almacenadas durante largos periodos de tiempo en la atmósfera, en los cuerpos de aguas líquidas, en los océanos en sus mayorías, en los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en los combustibles fósiles y en el interior de la Tierra. Por otro lado, el más del 99% de carbono terrestre está contenido en la litósfera, siendo la mayoría el carbono inorgánico, almacenado en las rocas sedimentarias como las rocas calizán, y el carbono orgánico contenido en la litósfera está almacenado en dispositivos de combustibles fósiles. Se denomina así aquellos materiales orgánicos combustibles que se encuentran en la corteza terrestre y se han formado hace mucho tiempo, a partir de la descomposición de plantas en condiciones de la presión elevada durante millones de años. En una escala geológica existe un ciclo entre la corteza terrestre, los océanos y la atmósfera. El dióxido de carbono de la atmósfera combinada con el agua forma el ácido carbónico, el cual reacciona lentamente con el calcio y con el magnesio de la corteza terrestre, formando carbonatos a través de los procesos de erosión, que son las lluvias y los vientos. Estos carbonatos son arrastrados a los océanos, donde se acumulan en lechos en capas, o asimilados por organismos marinos que eventualmente, después de muertos, también se depositan en el fondo del mar. Estos sedimentos se van acumulando a lo largo de miles de años, formando rocas calizán. El ciclo continúa cuando las rocas sedimentarias del lecho marino son arrastradas hacia el manto de la Tierra por un proceso de subducción, proceso por el cual una placa tectónica desciende por debajo de otra. Estos procesos, denominados subducción, hacen que el carbono ingrese en el interior de la Tierra, principalmente de forma minerales carbonato, formado por carbón,
oxígeno y átomos metálicos. Durante dicho curso, las losas de subducción se adentran progresivamente en el manto y se calientan. Algunos carbonatos se disuelven y finalmente se liberan a la atmósfera mediante el vulcanismo en forma de dióxido de carbono y otros gases. El resto de los carbonatos pueden sobrevivir en las losas o reducirse para formar diamantes a medida que se sumergen hacia lo más profundo del manto terrestre. Así, las rocas sedimentarias están sometidas a grandes presiones y temperaturas debajo de la superficie terrestre, derritiéndose y reaccionando con otros minerales, liberando CO2, el cual el CO2 se devuelve a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas y otros tipos de actividades volcánicas, complementándose así el ciclo. Por otro lado, les hablaré sobre el impacto humano en el ciclo del carbono. Las actividades humanas como la quema de combustible fósil, la deforestación y las producciones industriales ha aumentado considerablemente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este aumento desequilibra el ciclo natural del carbono, ya que se libera más carbono de lo que los sumidores naturales como los océanos, los bosques pueden absorber. Este desequilibrio contribuye al calentamiento global y al cambio climático, con impacto en el clima, en los ecosistemas y en la vida humana. Además, la liberación acelerada del carbono a través de las actividades humanas puede alterar los patrones geológicos naturales de almacenamiento y liberación de carbono, lo que tiene repercusión a lo largo del paso en el equilibrio ambiental y en la sostenibilidad del planeta. Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Gudiño y voy a conversarles un poco sobre lo que es el oxígeno, su importancia, como también sus etapas. Comenzamos. El oxígeno es un elemento químico que se encuentra en la atmósfera terrestre y es esencial para la vida en la Tierra. Asimismo, es representado por el símbolo O en la tabla periódica. Es un gas incoloro, insípido en su forma diatónica, O2, que constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre por volumen. Es esencial para la respiración en órganos vivos y para la combustión en algunos procesos industriales. Su importancia es fundamental para la vida en la Tierra y para muchos procesos naturales y artificiales, los cuales son la respiración. El oxígeno es esencial para la respiración de la mayoría de los organismos vivos, incluidos los seres humanos. Durante la respiración aeróbica, las células utilizan el oxígeno para oxidar los nutrientes y producir energía en forma de ATP, que es trifosfato de adenosina, el cual es necesario para el funcionamiento celular y el mantenimiento de la vida, como también lo tenemos para la combustión. El oxígeno es necesario para la combustión de materiales combustibles. La mayoría de los fuegos y procesos de combustión requieren el oxígeno para mantenerse, lo que lo convierte en un componente crucial para la generación de calor, la producción de energía y diversos procesos industriales. Por otro lado, tenemos la fotosíntesis. Las plantas, algas y ciertas bacterias realizan la fotosíntesis, un proceso mediante el cual utilizan energía solar para convertir el carbono y el agua en oxígeno. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis es vital para la respiración de los órganos aeróbicos y para mantener el equilibrio de gases en la atmósfera. Por otro lado, tenemos la oxidación. El oxígeno participa en procesos de oxidación de la naturaleza y en aplicaciones industriales
actúa como un oxidante en muchas reacciones químicas, ayudando en la descomposición de materiales orgánicos, la purificación del agua, la desinfección y la eliminación de contaminantes. Por otro lado, tenemos las etapas. Las etapas del ciclo del oxígeno son los diferentes procesos que ocurren dentro de este ciclo. Algunas de las etapas más importantes incluyen la fotosíntesis. Las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas utilizan la energía solar para convertir el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O, en oxígeno y glucosa, C6H12O6, durante la fotosíntesis. Por otro lado, tenemos lo que es la respiración. Los órganos aeróbicos utilizan el oxígeno durante la respiración celular para oxidar compuestos orgánicos y producir energía en forma de ATP. Durante este proceso se libera dióxido de carbono como subproducto. Tenemos adicionalmente lo que es la combustión. La combustión es el proceso en el cual se libera energía mediante la oxidación de materiales combustibles en presencia del oxígeno. Esto incluye procesos naturales como los incendios forestales y actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Descomposición. Durante la descomposición de materia orgánica, los microorganismos descomponedores utilizan oxígeno en el proceso de descomposición, liberando dióxido de carbono como producto de desecho. Estas etapas trabajan en conjunto para mantener un equilibrio de oxígeno en la atmósfera y los ecosistemas terrestres y acuáticos, lo que es vital para la vida en la Tierra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Adrián Abra y yo le hablo sobre el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es el proceso a través del cual el oxígeno se mueve entre los tres principales receptorios de la atmósfera, biosfera y litósfera. El oxígeno es liberado en la atmósfera principalmente a través de la fotosíntesis realizada por las plantas y otros organismos fotosintéticos, y es utilizado por los seres vivos a llevar a cabo procesos de los seres metabólicos. A su vez, el oxígeno es absorbido por los seres vivos. En la respiración celular, de vuelta a la atmósfera, forma dióxido de carbono, además de oxígeno también. Se le encuentra en depósitos minerales, rocas, litósferas y el ciclo esencial de mantener la vida en la Tierra. ¿De qué está compuesto el oxígeno? El oxígeno es un elemento químico que se encuentra en la atmósfera terrestre de forma molecular diatónica O2. Está compuesto por dos átomos de oxígeno unidos coavalente. Además del oxígeno también puede encontrarse en forma de ozono, que sería su O3, especialmente en la capa de ozono de la atmósfera. En cuanto a su ubicación, el oxígeno está presente en la atmósfera terrestre, donde constituye aproximadamente el 21% del volumen del aire. También se encuentra disuelto en los cuerpos del agua, como en océanos y ríos y lagos, y un componente especial para la vida, ya que los seres vivos lo utilizan en procesos metabólicos como la respiración celular, además del oxígeno también, formado de parte de numerosos compuestos químicos, tanto inorgánicos como orgánicos, un componente clave en muchas reacciones químicas y procesos industriales. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es un proceso químico en el cual un compuesto de átomos ion pierde electrones entre el proceso puede ocurrir como resultado de la interacción con el oxígeno. También puede ocurrir en ausencia de oxígeno. Oxidación es una de las dos reacciones compuestas que ocurren en una reacción redox, siendo la otra reducción durante la oxidación en un compuesto. Tipo de oxidación. Existen varios tipos de oxidación, algunos más comunes son
La oxidación por oxígeno, que es este tipo de oxidación más conocido, la cual compuesta de electrones al oxígeno formando óxido. La oxidación biológica, este tipo de oxidación recurre a los organismos vivos durante el proceso de respiración celular, en la cual los procesos orgánicos se oxidan para producir energía. La oxidación de metales, los metales pueden experimentar oxidación en reacciones con el oxígeno del aire, formando óxido metálico. Oxidación de compuestos orgánicos. En la química orgánica, los compuestos orgánicos pueden experimentar y perder electrones y ganar átomos de oxígeno.